Buenas noches, estimada doctora. Me presento. Mi nombre es Alison Valdés. Pertenezco a la carrera de Derecho, cursando el séptimo semestre. A continuación, voy a dar a conocer los hechos fundamentales jurídicos del caso Análisis de caso de vulneración de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso hipotético. Protección de los derechos humanos en la era digital. Como primer punto, tenemos exposición de los hechos, la cual se trata de Juan Gómez, un defensor del medio ambiente de la comunidad indígena Sati en Santoria, que consagró su existencia con el fin de salvaguardar el entorno natural y la conservación de la misma cultura antes mencionada. Desde el 2010, después de la instalación de una planta geotérmica en su ciudad de origen, Puerto Azul, Gómez se transformó en un dirigente comunitario que coordinaba manifestaciones y sensibilizaba acerca del efecto ecológico del plan, mediante el uso de la plataforma Nexo para convocar protestas, y el blog llamado EcoRed fue presentar un estudio sobre infracciones al medio ambiente. Gómez también se hizo popular, logrando alcanzar hasta 50,000 seguidores en su blog. Sin embargo, en el 2021, Juan Gómez difundió su blog documentos reservados que revelaban supuestos sobornos de la compañía Geosantor a altos cargos gubernamentales implicados en el proyecto de la planta geotérmica. Estos documentos se habían transmitido de forma anónima mediante un correo encriptado. Por lo tanto, Geosantor presentó una demanda contra Gómez por difamación, demandando una compensación de $100,000 por el perjuicio a su reputación. En el juicio contra Geosantor, el Tribunal Civil de Primera Instancia instruyó a Gómez para que revelara la procedencia de los documentos, sosteniendo que, al no ser periodista profesional, no poseía el derecho de mantener la privacidad de sus fuentes. Mientras que Gómez interpuso una apelación contra esta resolución, argumentando que la demanda era un pleito estratégico contra aquella participación pública que fue diseñado únicamente para amedrentar y silenciar su activismo. Finalmente, Gómez tuvo que revelar la procedencia de los documentos, lo que impactó seriamente en su credibilidad y la reputación de él mismo, que incluye la anulación de demanda por Geosantor, la cual no mitigó al perjuicio a la reputación pública de Juan. Y su blog, mientras tanto, se disminuyó la popularidad que tenía. Como segundo punto, tenemos los fundamentos jurídicos. Después de que ya escuchamos la contextualización del caso para dar a conocer dichos fundamentos jurídicos, tenemos que revelar el acuerdo que se obtuvo con la Ley de Seguridad Digital de Santoria, la cual el Estado había tenido una intervención digital en la existencia de Gómez, que el mismo gobierno empleó un programa de supervisión encontrando acciones de Juan en las redes sociales con el fin de establecer el origen de las filtraciones. Esta misma herramienta fue empleada por oficiales gubernamentales con el fin de ingresar de manera ilegal a las cuentas de correo y redes sociales de Gómez, utilizando un malware creado específicamente para espiar a sus activistas, donde se obtuvieron datos personales de Juan Gómez sin autorización, lo que infringió el derecho a la privacidad y creó un ambiente de monitoreo y persecución digital en su mismo perjuicio. Como reacción a esta infracción, Gómez interpuso una reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando violaciones a sus derechos de privacidad. Obviamente, también se destacó la libertad de expresión y acceso en la justicia. Entre ellos se puede evidenciar violaciones específicas a los derechos de Juan Gómez, que fueron ataques judiciales, amenazas de difamación, violación al derecho de privacidad, censura y control sobre la libertad de expresión digital, falta de protección judicial, manipulación de control de neutralidad de la red. En dicha situación hipotética de Juan Gómez contra el Estado de Santoria, es posible reconocer varias infracciones a los derechos humanos salvaguardados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a la vida privada, derecho a la libertad de expresión, derecho al debido proceso, a la protección de honra y dignidad, derecho a la participación política, derecho a la protección judicial, derecho a la libre circulación y a la residencia de derecho e integridad personal. También tenemos el contexto de dicho caso, donde es posible reconocer diversos factores que hacen referencia a precedentes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en lo que respecta a los derechos digitales y las restricciones de la intervención del Estado. Vamos a nombrar uno de los más principales factores sobre la Corte Interamericana de los Derechos. Se ha dictado varias resoluciones significativas cerca del derecho a la libertad de expresión en el entorno digital, resaltando su relevancia en la intervención en discusiones públicas, que en particular en lo que respecta es el activismo y los derechos humanos, en el que el tribunal reiteró las limitaciones de la libertad de expresión, que se deben ser excepcionales y acatar rigurosos criterios de necesidad y proporcionalidad, especialmente cuando buscan limitar la comunicación en línea, sobre la restricción del anonimato en las plataformas digitales y la obligación de revelar aquella procedencia que se interpone como limitaciones excesivas a la libertad de expresión. En particular, se toma en cuenta el propósito de activismo que se vincula a la denuncia de infracciones de derechos humanos que significativamente ese escenario impactó ecológicamente. Y por otro lado, también tenemos la Corte que hizo hincapié en cualquier restricción de libertad de expresión, dando proporcionalidad a un objetivo legítimo, de hecho, de cuidar y resguardar la seguridad pública y el orden público, y no a la supresión de ideas o datos. Dentro de este contexto histórico o político, el estado de Santoria, una pequeña nación de América Central con cerca de 4 millones de residentes, cuenta con una historia reciente caracterizada por su independencia desde 1960, que ocurrió después de la descolonización de diversas zonas de la región. No obstante, en años recientes el país ha observado un aumento en el control del espacio digital y la implementación de políticas de seguridad que han impactado en aquellos derechos de los habitantes. Específicamente la Ley de Seguridad Digital, que fue aprobada en el 2018 y se estableció normativas rigurosas respecto al manejo de las redes sociales y plataformas en línea. Como tercer y último punto están las reparaciones solicitadas, entre ellas la reparación económica, desplegándose a la indemnización por daños materiales y morales, que pide una compensación financiera por los perjuicios materiales ocasionados por la demanda judicial presentada por Geosantos, que se derivó en un perjuicio económico directo a la pérdida de credibilidad y respaldo en sus plataformas de activismo. Además de eso, se pidió una indemnización por perjuicios morales y comprensión del perjuicio irreparable a su reputación pública, del dolor emocional psicológico que fue provocado por infracciones a su privacidad. También se reflejó el monto estimado de una compensación cerca de $50,000 por perjuicios materiales, junto con una compensación simbólica por el perjuicio a su dignidad y la infracción de sus derechos básicos. Por otro lado, también están las medidas de satisfacción, reconocimiento público, responsabilidades. Por otra parte, el Estado de Santoria, se pide que el Estado de Santoria, a través de un anuncio oficial, asuma públicamente su culpabilidad por las infracciones realizadas, que se incluyen en instrucciones ilícitas en la privacidad de Juan Gómez, y también las disculpas públicas del Estado de Santoria y de las autoridades judiciales que provocaron el orden que forzó a Juan a revelar dicha procedencia de los documentos reservados. Además de eso, reconocer que se violó los principales esenciales de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Por otro lado, las garantías de no repetición se encuentran en las reformas a la Ley de Seguridad, especialmente en los elementos que se infringen la privacidad y libertad de expresión de aquellos ciudadanos, como restricción del anonimato en el Internet y el deber de relacionar cuentas de redes sociales con datos personales. También se pudo regular la vigilancia digital, que se pide que se prohíba la utilización del software de vigilancia sin el permiso de los ciudadanos. Particularmente en el marco de activismo político, hay que aclarar que la utilización de tecnologías de vigilancia es un objeto de control judicial y eficaz y transparente. En el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, se pide la puesta en marcha de acciones para resguardar a los activistas de derechos humanos como Juan Gómez, que estuvo frente al empleo de litigios estratégicos. Como último tema, también tenemos las reparaciones solicitadas, a la rehabilitación, que se despliega a los servicios psicológicos de apoyo, que se pide al Estado que brinde a Juan Gómez acceso a servicios médicos y psicológicos sin costo para tratar el estrés postraumático y la ansiedad provocado por el procedimiento judicial, la infracción a su privacidad y el estrés generado por la divulgación pública de su mismo activismo.
Adicionalmente, se pide soporte para su reincorporación a la comunidad de activistas. En conclusión, puedo decir que la situación de Juan Gómez pone de manifiesto varias infracciones a los derechos humanos, esencialmente de acuerdo con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de la misma acción del Estado, con el fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital. Debe ser más eficaz, sí, ya que se asegura y resguarda la privacidad de la libertad de expresión y el acceso a la justicia. Además de eso, resguarda a los activistas, periodistas de represalias legales o de carácter informático injustas. Los sucesos que conforman este caso evidencian una infracción a los derechos humanos de Juan Gómez en un escenario en el que el Estado de Santoria empleó tanto acciones jurídicas como tecnológicas para oprimir a un activista dedicado a la protección del medio ambiente y los derechos humanos, como no. Las infracciones también se reflejan en una serie de acciones que pusieron en riesgo tanto a su derecho a la privacidad como su libertad de expresión. La protección judicial y la imparcialidad de la red impacta la habilidad que ejerce sus derechos de manera integral y eficaz. Es lo que puedo decir acerca del caso hipotético que di a continuación. Muchas gracias, doctora.